decir algo, le diría tranquilo que todo va a estar bien. Estás dando lo mejor de ti para que esta experiencia salga adelante y tranquilo que es parte del proceso. Imagínate que te pudieras sentar a tomar un café con la versión de ti mismo de hace año y medio y le dijeras, güey, déjate Mira, cuento todo lo que ha pasado. Esa versión de ti, la reacción que tú sabes que tendría es la respuesta a lo mucho que ha valido la pena todo lo que has tenido que hacer para llegar ahí. Ale, mira, ¿Era un viaje temporal o era un viaje más Era bien? el viaje. Era el viaje porque yo tomé la decisión de irme para Estados Unidos y nunca se me va a olvidar cuando me despedí de mi familia en el aeropuerto y fue una despedida muy diferente a la despedida de Francia porque yo sentía esa sensación donde no iba a ser un viaje temporal, iba a ser un viaje permanente. ¿Cómo? No sé. A good quote that I like is, you have to be on the surfboard in the ocean, right? On the surfboard in the ocean. So if you want to learn something, the best way to do it is to like just do the thing. Exactly. So that means like you want to learn a certain type of business or real estate or whatever it is. I went and found like a really good real estate agent and we connected. Like a mentor. And I just, yeah, exactly. Just like, Yo le diría, ya decidiste hacerlo, ya estás aquí adentro, ya no hay marcha atrás, tienes que darle con todo. Ok, lo que yo le diría es que tenga la capacidad de abrir su mente a que muchas cosas van a cambiar, que muchas cosas van a ser diferentes y que si en tu país eras una persona muy exitosa no quiere decir que lo dejes de ser, pero vas a tomar un camino diferente para volver a lograr ese éxito que ya tenías. La experiencia de vivir en otro país, la experiencia de estar confrontado por personas que piensan distinto a ti, es algo que te ayuda a crecer como humano, es algo que te expande la mente, te expande el alma, y si tú ya estás como queriendo migrar, es porque te lo está pidiendo la vida, es porque te lo está pidiendo el universo. Mientras estoy haciendo las pasantías de la universidad, tengo como una experiencia espiritual que cambia un poco el curso de mi vida. Entonces, cuando yo estoy teniendo como toda esa experiencia espiritual, yo dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida. Wow. Entonces, ahí yo comienzo a construir las bases de lo que va a ser mi emprendimiento. Y nunca estuve en mis planes al punto de yo decir, no, yo a Canadá nunca voy a ir. Entonces yo dije, bueno, le voy a dar el chance. Quería estudiar francés, quería mi tercera lengua. Y dije, bueno, ¿qué puedo perder? Nos vamos. Me dejaron en la residencia de la universidad y ahí empecé. Y ahí empezaste, otra vez. Yo ya estaba haciendo algo en mi tercer idioma. Entonces yo dije, no, o sea, muchas gracias hacer la carrera en el tercer idioma porque requiere mucho de ti. O sea, aparte, yo necesito que la compañía para la cual yo trabaje tenga un propósito en el cual impacte positivamente algo. Y son estas como herramientas de conocimiento que te ayudan a entenderte mejor, como cuáles son tus comportamientos, por qué reacciono de cierta forma a esto que me pasa, cómo me desenvuelvo yo en ciertas situaciones. Conocer un poco tu esencia y a verte un poco de forma distinta y a lo que te está pasando te va a ayudar mucho a afrontar los retos sin tanto sufrimiento. Y es como la vida tratando de decirte como te lanzaste, acá te sostengo. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio aquí en Canadá Giras Now, un episodio muy especial. El día de hoy tenemos una invitada muy allegada a la casa There. Estamos muy emocionados por este episodio porque ella tiene muchísimo conocimiento en toda esta trayectoria de ser migrante, con más de 8 años aquí viviendo en Canadá. Y también con muchísimo conocimiento en otras áreas de la vida que sabemos que nos van a inspirar muchísimo en este episodio. Así que con ustedes, María José Martínez. ¿Cómo estás? Bello, muchas gracias. El honor es mío y la emoción es mía de estar acá con ustedes grabando este episodio, porque como lo dijiste, nosotros pues hemos formado una amistad divina y tiene, bueno, mucha trascendencia y mucho propósito, entonces yo estoy
súper feliz, súper emocionada de estar acá. Gracias por aceptar esta invitación, por tener la valentía de contar tu historia, porque muchas veces el contar nuestra historia de vida y también de ser migrantes, pues tiene sus lados, sus altibajos, ¿no? En todo sentido, entonces muchas gracias por estar en este episodio. Cuéntanos, Majo, para empezar un poco sobre de dónde eres, dónde naciste y empecemos por ahí. Bueno, yo nací en Bogotá, Colombia, un 13 de enero de 1996. Mucha energía Capricornio, ya que ahorita el tema pues nos está rondando mucho por ahí. Así es. Naciste en Bogotá. Nací en Bogotá. ¿Cómo podrías describir rápidamente Bogotá para estas personas que nos están escuchando, nos están viendo y nunca han ido a Bogotá? ¿Cómo podrías describir la ciudad? Bueno, yo creo que Bogotá es un poquito el Nueva York de Colombia, ¿no? Es un poquito esa ciudad que está siempre muy activa, siempre hay cosas que hacer, rápida, es una ciudad rápida. Sí. Y siendo la capital, pues hay mucha gente también. Así es, siempre hay something going on. Sí. Ok, Majo, entonces viviste en Bogotá toda tu vida. De ahí cuéntanos un poquito sobre pues cómo fue haber crecido en Bogotá y hasta cuántos años tenías durante estuviste ahí, cómo fue esa trayectoria de ¿siempre estuviste en Bogotá, siempre viviste en Bogotá o te moviste a otra ciudad? Sí, nacida y criada en Bogotá, soy más rola que la ajiaco, de verdad. En una familia hermosa, tengo el privilegio de decir que la calidad de familia que tuve me ha ayudado mucho a estar donde estoy ahorita en este momento, en términos de desarrollo personal, que ahorita más adelante vamos a hablar un poquito más a fondo de eso, pero sí, en una familia hermosa en Bogotá, tengo un hermano y estuve hasta los 18 que me gradué del colegio y migro a Canadá a los 18. Oh, wow. Ok, bueno, vamos a entrar de una vez en el tema de cuéntanos un poco, bueno, cómo fue el hecho de haber migrado y por qué decidiste migrar y por qué a tan temprana edad. Tenías 18 años, eras muy, muy joven. Sí, pues la verdad es que lo que en ese momento era mi intuición, pero no lo tenía reconocido como intuición, me estaba diciendo que no hiciera la carrera en Colombia, como que siempre había algo en mí que decía, no, quiero explorar más allá, algo que no sea Bogotá, que es donde siempre he vivido, como que tenía esa alma de exploradora. Y hice todos mis planes para irme a España, para irme a Barcelona. Tenía ya universidad, tenía casa, todo. O sea, España era la primera opción. España era mi primera opción. Canadá nunca estuvo en mis planes. Oh, wow. Y nunca estuvo en mis planes al punto de yo decir, no, yo a Canadá nunca voy a ir. A ese punto. Interesante. Y cuando todos mis planes se derrumban así para irme a España, mi mamá me dice, bueno, ya era muy tarde para entrar a una universidad, era septiembre. Y me dice, bueno, vete a estudiar una lengua. Y a Europa no podía, porque Europa, lo que pasó fue que el euro subió un montón durante ese tiempo. ¿De qué año estamos hablando más o menos? Estamos hablando de 2014, 2015. Ok. Hace 10 años ya. Sí. Entonces la opción era irme a Montreal a estudiar francés, que era como, digamos, el único lugar acá cerca en las Américas donde yo podía estudiar otro idioma que a mí me gustara. ¿Y por qué Montreal? O sea, te lo pregunto porque Canadá ha estado como en furor, por decirlo así, como en destino de migración en los últimos 5 años, 4 años, o sea, creo que es más, la gente buscaba más opciones como España, algunos países en Europa, Francia, Estados Unidos, Australia, pero pues Canadá no ha estado, no había estado.
como en esos países donde pues varias personas lo tienen como primera opción. ¿De dónde salió Montreal en el 2015 en tu vida? ¿De dónde salió como... ¿De dónde apareció Montreal? Bueno, yo creo que ahí tengo que dar un poquito más de contexto, porque cuando yo decía, no, yo a Canadá no me quiero ir, es porque en sexto mi colegio tuvo un intercambio de 6 meses para irse a Canadá a aprender inglés. Yo no fui, pero muchas de mis amigas sí fueron. Y ellas volvieron, pues el intercambio era a un pueblito como a 2 horas de Halifax, en Nueva Scotia, por allá, lejos. Sí, al otro lado. Lejos, o sea, Canadá medio de la nada. Sí, sí, sí. Y lo que pasó fue que volvieron mis amigas a decir, bueno, Canadá es muy bonito, las personas son muy queridas, el invierno espectacular, pues era el primer invierno de ellas también, pero no hay nada que hacer. Obvio, era Halifax en la mitad de la nada. Durante el invierno, pues muy difícil tener actividades. Entonces yo me quedé como con esa narrativa de Canadá en mi cabeza. Y por eso era como, no. Yo en ese momento estaba súper rumbera, súper sociable. Y por eso me quería ir a España. Porque pues ese tenía como la vibración que yo tenía en ese momento. No, y que uno pensaba que Canadá, o de pronto también lo pongo en contexto, para mí Canadá tampoco fue como primera opción de migración porque dije, no, o sea, es frío, no hay nada, o algunas que otras cosas por hacer, pero en mi mente solo era frío, frío, frío. Lo cual no es cierto, no es así. Sí es frío, pero pues no es tan frío, o especialmente donde estamos, en Vancouver. Pero bueno, continuemos. Entonces, primera opción, España. Primera opción, España. España se derrumba. Mi mamá me dice, vete para Montreal. Y la verdad es que en ese momento no tenía más opciones. Mis amigos ya habían empezado universidad en Colombia y yo estaba haciendo nada en mi casa después de graduarme del colegio. Entonces yo dije, bueno, le voy a dar el chance. Quería estudiar francés, quería mi tercera lengua. Y dije, bueno, ¿qué puedo perder? Nos vamos. Y me fui sola, creo que sí tenía cumplidos los 19 cuando me fui, Al porque momento de irte a los 18 fue como que se derrumbaron todos los planes de España, tal cosa. A los 19 sí, me voy a Montreal y me enamoro de Montreal, de la cultura. Obviamente llego a una escuela de lenguas donde había mucho latino también, entonces... Stop. Sí, Antes de entrar pausa. en este momento, te enamoraste de Montreal. ¿Qué tal si le contamos en 3 palabras a las personas que nos están viendo o escuchando que no conocen Montreal, que no conocemos porque tampoco conozco Montreal, cómo nos puedes describir en 3 palabras la ciudad? Ay, muy difícil. Bueno, las primeras 2 que se me vienen hacia la cabeza son cultura, accesibilidad y como inspiring. Ok, es una ciudad que inspira. Sí. Ok, es una ciudad muy cultural también. Mucho, sí, tiene mucha influencia europea. El hecho de que la lengua sea francesa. También, pues que en Montreal se hablan los 2 idiomas, porque hay mucha gente internacional que llega ahí también. O sea, si voy a un restaurante, puedo hablar inglés sin problema y me van a atender. Sí. Ok. Sí. Ya si sales de Montreal a las afueras, es un poquito más difícil. Pero en Montreal sí. En Montreal sí. Ok, entonces llegas a Montreal a los 19 años y te enamoras de la ciudad porque es muy accesible, es muy multicultural y es una ciudad inspiradora. Sí. Cool. Aquí podemos poner una pausa porque yo creo que estas 3 palabras, pueden ser muchas más, pero creo que estas 3 palabras es lo que uno quiere encontrar en una ciudad donde uno decide emigrar. Que sea una ciudad accesible, sea una ciudad que le inspire a uno salir a conocer, entender la cultura. ¿Qué onda la cultura de la gente de Quebec? Son friendly, sí lo son, con el migrante. Bueno, lo que pasa es que igual que en todas las otras ciudades de Canadá, está lleno de migrantes. Entonces encuentras gente también, digamos, en esa parte francesa, de Francia, de Haití, de Jamaica, de
Colombia, el montón de latinos que hay en Montreal es impresionante. Más que en Vancouver, dirías. Bueno, yo creo que en términos de números, Vancouver tiene más, pero como Montreal es un poquito más compacta, Ok, se ven, se sienten. se siente más. Ok. Y hay muchas más como actividades de el evento de salsa o comida de Colombia, cosas así. Cool. Qué bueno saber eso. Pero entonces tú llegas a Montreal y llegas a hablar francés. Bueno, yo Llegas a estudiar francés. llego a estudiar francés y llego con inglés, con mi inglés del colegio. Ok. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, interesante porque yo llegué a una casa donde cada cuarto lo tenía un estudiante de la escuela de lenguas a donde fui. Eh, pero pues uno se tenía que cocinar, tú tenías que lavar y como colombiano, como latinoamericano, yo no tenía experiencia en ninguna de esas cosas, ni lavar, ni cocinar, ni, mejor dicho, valerme por mí misma. También estabas muy joven, tenías 19 años. Sí, también estaba chiquita. Y llegué y lo primero que hice fue, bueno, vamos a ver dónde queda algún lugar donde tengan comida para yo comprar, así sea lo que sea. Y había un cafecito que tenía como unas ensaladas frías. Y yo dije, bueno, cualquier cosa. Pero era a las afueras de Montreal, pues no queda como en el centro, sino como en una de las últimas líneas de metro, que es un poquito más francés. Sí. Y yo empecé a hablar inglés y la vieja, no, yo no sé inglés. Y yo, mierda. Te dijo. Sí, la vieja, no, pues yo no te entiendo. Y yo, no, pues yo no puedo hablar francés. Entonces, así como con señales, yo le dije, yo quiero ese. Y la vieja, bueno, ahí me sirvió tal. Pero fue como el choque de llegar a, bueno, yo no sé tu idioma, yo no sé el tuyo tampoco. Pero uno se las arregla. Sí, y yo creo que esa experiencia de, en tu caso, de ir a buscar algo de comer en las primeras semanas de haber llegado, todo lo hemos vivido. Todo lo hemos vivido, especialmente si crees que tienes unas bases muy sólidas o no, siempre está como ese miedo ahí interno donde dice, tengo que ya salir a vivir esta experiencia en la vida real. O sea, necesito comida, necesito comer, necesito ver cómo puedo ir a mercar y espero que me entiendan. Y lo que tú dices, uno se las arregla como sea, por señas, por, no sé, usando el traductor, maneras, hay alguna manera de arreglarse. Sí. Pero siempre está ese miedito, entre comillas, de decir, wow, ¿cómo va a ser? Ok, entonces, ¿cómo fue aprender francés? ¿Cómo fue esa experiencia en Quebec? Bueno, yo estaba full time estudiando francés. Entonces creo que veía 4 o 5 horas al día, tenía clase. Y ya después por la tarde, yo fui durante el invierno. Llegué en noviembre y me fui en abril. O sea que Todo casi invierno, todo el invierno y un poquito de spring. un poco de primavera, claro. Pero que un poquito, porque a Montreal llega tarde también el spring. Entonces como que también tuve toda la experiencia del invierno. Pero full time francés y después como tenía muchos amigos de Latinoamérica, salíamos a explorar la ciudad o salíamos de paseo a los alrededores. Pero fue muy bonito conectar con la ciudad, tratar de también aplicar el francés que uno va aprendiendo, pero que es muy roto, ¿no? Uno apenas ahí tratando, hijo de pucha, sale algo, pero no sale mucho y la gente sabe que tú eres nuevo y algunos tienen paciencia, algunos no, pero es ya de tú que tanto quieres, ¿no? Es un poquito ponerte out there. O sea que para alguien que está pensando en migrar, hola nena, alguien que está pensando en migrar hacia Quebec, tú le dirías como vente con más francés que con inglés. Bueno, si tienen la posibilidad de llegar con un poquito de bases, sirve. Sirve porque es el primer idioma que te van a hablar. Cuando ya te ven cara de confundido o ya comienzas a hablar tú en inglés, ya cambian. Y ya les oyes a ellos su inglés medio. Sí, porque el inglés de las personas tampoco es
un inglés que tú digas se sienten igual de cómodos hablando en francés o en inglés, no. No, porque digamos en las otras provincias el segundo idioma que tratan de poner es obviamente el francés. Pero es más o menos, bueno, mi colegio tuvo un inglés intenso porque era de IB, pero es como el inglés que nosotros tenemos en los colegios en Colombia, que sí te dan inglés, pero como que sí sabes, pero un poquito, pero no lo practicas mucho, entonces Claro, entonces no se queda. queda ahí como en un básico. Em, pero en cambio, el francés, bueno, es distinto. Es distinto. Es diferente. Bueno, qué interesante. ¿Qué tal si nos si nos cuentas cuánto tiempo estuviste entonces en Quebec? Te graduaste del curso de inglés y que seguía, perdón, de francés y que siguió en esta experiencia de emigrar para ti después de haber estado en este curso. Bueno, yo me gradué, hice el diploma de DELF, que es como con el que miden, de los que miden el francés. Llegué a B1, Bien. bien, Sí. y lo que yo quería era quedarme en Montreal. Sí. Pero, digamos, la carrera que yo tenía en mente era diseño industrial. Y diseño industrial solo estaba en francés, en la Universidad de Montreal. Wow. ¿Y necesitabas un B1 para universidad o un poquito más alto? Necesitaba un poquito más alto, Sí. pero fue pucha, yo ya estaba haciendo algo en mi tercer idioma. Entonces yo dije, no, o sea, muchas gracias hacer la carrera en el tercer idioma porque requiere mucho de ti. O sea, aparte de estar aprendiendo pues nuevas habilidades, necesitas un vocabulario completamente distinto para la carrera. Educativo. Como los measurements, pulgadas, centímetros, todo eso en francés, y eso es como apenas lo básico. Claro. Entonces yo dije, no, bueno, me tocó investigar, yo sí me quería quedar en Canadá, porque al final como me terminé enamorando de Montreal, yo dije, bueno, Sí. acá comienzo. Aquí empiezo. Qué bueno. Y encontré mi carrera en Toronto y apliqué, pasé, y al siguiente año me mudé para Toronto, igual que hice con Montreal, no conocía a nadie, O sea, empezar de nuevo. empezar de nuevo, Wow. otra vez. ¿Cuántos años tenías ya ahí? ¿20? 20. 20. Había pasado un año. Sí, Ok. sí, 20. Yo volví en abril y a finales de agosto estaba en Toronto. Volviste a Toronto. Wow. ¿Cómo fue empezar de nuevo en otra ciudad? Ya decir, ok, aprendí inglés por un año, bien, pero vuelvo y tengo que darla toda en Toronto en inglés, en cuanto a universidad, vida, trabajo, todo. ¿Cómo fue la experiencia de salir de Montreal, de una ciudad que te gustaba mucho, y llegar a Toronto? ¿Cómo describes la diferencia de estas dos ciudades en tu experiencia? Bueno, digamos que lo puedo poner un poquito a escala en Colombia, digamos para los colombianos que nos estén viendo. Montreal puede ser un poquito como Medellín y Toronto puede ser más como Bogotá, en términos como de esa energía que tú sientes de la ciudad y de la gente. Claro, más grande, más Más afán. ruidoso. Sí, sí, sí. El inglés, digamos que lo tenía bien, tenía buenas bases sólidas y ya lo que tocaba era practicarlo. Entonces por ahí estuve, pues, sabes, uno llega con acento, uno llega con palabras que no sabe, pero ahí chapoteando uno se vuelve mejor y mejor. Sí, intentándolo, practicándolo. Intentando. Y yo llegué a la residencia de la universidad, por lo que, pues bueno, siempre es mucho más costoso, pero como no conocía a nadie, pues me tocaba. Sí, Y cada vez que yo viajo sola, porque pues mis papás no me podían acompañar porque necesitas visa. claro. Y yo era la única que tenía visa. Entonces, esa llegada es difícil. Esa llegada al aeropuerto de Toronto, donde tienes que sacar como tus papeles, como que tienes que ir a otro cuartico donde ahí te muestran un montón de cosas y uno súper estresado del viaje. Sí, obvio, me imagino. Ahí mismo cuando llego, hay un asesor del banco de CIBC acá en Canadá y me dice, eres estudiante internacional, acabas de llegar, abre tu cuenta, se demora 5 minutos, no sé qué.
Y yo con mis 2 maletas, pues como con todo mi haber. Y yo, bueno, hagamos eso de una vez. En 5 minutos me abrieron mi cuenta. Wow. Pedí mi taxi, le mostré la dirección. Me dejaron en la residencia de la universidad y ahí empecé. Y ahí empezaste, otra vez. Otra vez. Wow. Ahorita lo cuentas muy como ahorita yo empecé otra vez, pero no me imagino algunos años atrás cómo es llegar a, o sea, me pongo en tus zapatos, ¿no? Como de llegar a los 20 años a un dormitorio de una universidad, a saber que vas a empezar un bachelor o una carrera universitaria como la conocemos en Latinoamérica y empezar a darla otra vez y a vivir esta experiencia de migrante, pero aparte de, porque la mayoría de migrantes hoy en día, pues, no sé, venimos como a hacer masters, post-degree, sabes, como programas más cortos, pero una carrera universitaria en otro país es otro cuento diferente. Entonces, ¿cómo fue esa experiencia? Pues resumidamente, claramente, de haber vivido el hecho de haber estudiado en Toronto ingeniería industrial. ¿Cómo fue? O sea, ¿cuáles son esos insights que te quedan después de haber vivido esa experiencia? Bueno, hay muchos niveles, hay muchas áreas en donde podríamos entrar, pero la que más me queda es como a nivel social, a nivel cultural y ya como a nivel educativo. Claro. A nivel educativo, yo venía de un colegio que era súper estricto, porque era IB, que es como International Baccalaureate, yo no sé cómo se pronuncia. Okay. Después de tantos años todavía no sé cómo se pronuncia. Entonces digamos que yo estaba acostumbrada a ese ritmo académico pesado. Además que durante el colegio fui cheerleader, entonces siempre por las tardes, 2 horas, tenía como actividad física. Okay. Me quedaba muy poco para estudiar. Y acá entré y el nivel académico no era tan exigente, lo cual fue como, pues, por ahí como un alivio. Sí. Donde más me costó fue, digamos, tener ese vocabulario técnico que requería mi carrera. Claro. Entonces, todo lo que son materiales de construcción, todo lo que son medidas, que bueno, uno se va adaptando y por eso fue que no la hice en Montreal, porque es que aprender todo eso en francés, si ya el inglés tenía buena base de muchos años, y igual me costó un poquito pues todo este tema y las presentaciones, yo hacía muchas presentaciones de todos los productos que yo diseñaba y la presentación en inglés, sí, entonces bueno, por ahí es challenging, ahí es challenging. La parte social, Toronto, pues lo que es Ontario o lo que es Toronto y Montreal son 2 culturas completamente distintas. Wow. Podrían ser 2 países distintos. ¿En serio? Sí. ¿Así se siente? ¿Por el idioma o en general? Bueno, yo creo que el idioma influye un montón en la cultura. Sí. Pero más que todo, mis amigos y mi universidad quedaba a las afueras de Toronto. Y mis amigos eran de los suburbios. O sea, de las afueras. De las afueras, sí. Las afueras, okay. Y lo que hacían ellos como cultura es distinto a Montreal. No había tantas actividades que hacer, okay, a menos que te bajaras al downtown, que era un viaje como de 1 hora y media. Claro. Entonces, por el lado cultural, el choque fue difícil para mí, porque yo estoy más acostumbrada a lo que es Montreal, que es como más abierto, conoces gente más fácil, hay muchas actividades, digamos que la provincia pone muchos ingresos en la infraestructura de actividades por fuera, okay, para que la gente se integre socialmente, para que puedas ver a otras personas hacer estas actividades igual que tú. Qué bueno, a pesar del frío, o pues de cualquier clima. Sí. No, Toronto no tiene eso, y yo creo que es un poco porque como es tan grande, y ahí es donde llegan la mayoría de los inmigrantes, es muy disperso, como que no hay algo que los una. Okay. Entonces es como cada uno por su cuenta. Y eso fue un poco lo que yo viví allá. Digamos, en mi carrera
tú entrabas cada año, o sea, no era cada 6 meses, sino cada año. Y todas las clases las veía con las mismas personas. No era como las típicas universidades que vas a forums con más Con otras personas, carreras, otras carreras, sí. sino que era siempre con las mismas personas. Entonces eso me ayudó a formar vínculos de amistades, lo cual fue súper positivo. Y súper necesario en esta experiencia de ser migrantes. Normalmente los primeros círculos de amistades que uno forma sean o con quien estudias o con quien trabajas o donde vives, porque es la manera de conectar con personas, porque pues como más, ¿sabes? Así que qué interesante, te graduaste de tu bachelor y so you made it. Después de varios años, ¿siempre viviste dentro de la universidad o pasando los años viviste fuera de la universidad? Después del primer año, como ya sabía más de los alrededores, ya tenía amigos, me mudé a una de las casas que tenía varios cuartos para la renta Ok, de varios estudiantes, que era por ahí en la zona, me quedaba 10 minutos caminando. se era cerca. Sí, cerca. Tenías roommates Tenía roommates y ahí me quedé por los últimos 3 años de la carrera, en esa casa. en esa casa. Ah, buenísimo. Bueno, y era cerca y eso. ¿Qué tal la experiencia de tener roommates? Bueno, difícil porque ahí entra también el choque cultural. Claro, Tenía roommates, porque una cosa es estudiar, otra cosa es vivir. Sí, total. Claro. total. Tenía roommates más que todo con gente de la India. Y bueno, digamos que las especies que ellos utilizan para cocinar huelen muy fuerte, como que es un ajuste que tú haces. A tu vida, a tu diario. Claro. Vivir, claro. Pero también entra un poquito lo que viene siendo la empatía y la compasión, que uno siente mucho al llegar. Eso es un choque muy grande. Cuando uno, digamos, como colombiano llega y uno en Colombia está acostumbrado a estar entre colombianos, porque nosotros no tenemos inmigración en Colombia, no es como que estoy al lado de un personaje de la India y el otro de Filipinas y así crecimos en el colegio, no. Es cierto. Entonces, como que te abre mucho la mente a decir, bueno, mi cultura no es la única cultura que existe, no gira alrededor mío, sino que cada uno tiene lo suyo y para ellos es normal. Entonces, como que te abre mucho esa empatía. ¿Fue fácil en el momento abrirte a tener esa empatía con estas nuevas culturas, nuevas experiencias, nuevos olores? ¿O costó un poquito a medida que viviste esos 3 años en esta casa? A veces costaba más que otras veces. A veces fue más difícil ajustarte a ciertas cosas, como al olor de la comida, por ejemplo. Pero hay veces otras que algo pasaba y uno queda como en shock, pero porque nunca lo habías visto antes. Y después te pones a pensar como, wow, eso es normal para esas personas y eso está bien, así yo nunca lo hubiera visto antes, o es algo nuevo. Bueno, entonces viviste en este lugar, te graduaste y ¿qué pasó después de haberte graduado de esta universidad en Toronto? ¿A dónde te llevó la vida? ¿Cómo seguiste este proceso de migrante? Eso es un paréntesis súper grande, Sí. porque primero yo al tercer año de carrera, mientras estoy haciendo las pasantías de la universidad, tengo como una experiencia espiritual que cambia un poco el curso de mi vida. Oh, wow. Bueno, entonces voy a tomar agua. Ahora, vos estabas en tercer año. Estaba en tercer año, estaba haciendo las pasantías de la universidad y ahí siento que tengo que dar un poquito de contexto porque Sí. durante esos 4 años que yo ya tenía en Canadá, siempre había estado durante el invierno. O sea que yo llegaba a Canadá por ahí en septiembre y me iba cuando estaba empezando el verano.
Te a ibas Colombia. A Colombia, de Porque ya eran vacaciones. mis vacaciones. Ok. Y acá en las universidades dan como 4 meses de vacaciones. Sí, todo el summer, más Todo o el summer. menos es como de abril a agosto. Por ahí, O sea, finales de abril, finales de agosto. finales de agosto, mitad de agosto, casi 4 meses. Ok. Entonces yo siempre volvía a Colombia durante el verano canadiense. Entonces como que nunca había vivido esa experiencia de, bueno, esto no es solo gris y frío, sino que acá también hay calor y sol. Wow, interesante. ¿Qué hace la diferencia cuando somos migrantes y ya están acá o están pensando migrar? Van a ver que los meses de frío, obviamente, es como de tener mucho frío, gris, lluvia, nieve y demás, pero en el verano es muy loco, personalmente para mí, es ver cómo absolutamente toda la naturaleza vuelve a revivir y se pone, y es una energía diferente la que se vive, tanto con la naturaleza, como con las personas, como con la ciudad, las actividades, demás, y fue lo que te pasó a ti. O sea, te quedaste en ese verano del 2019 19. en Montreal por tus prácticas. En Toronto. Pero, perdón, en Toronto, porque estabas haciendo tus prácticas. Sí, entonces era después de 4 años fue el primer verano que yo experimenté en Canadá. Lo cual yo creo que marcó un poco esa experiencia espiritual que yo tuve, que fue súper sublime, así si la resumimos un poquito. Por favor, pero cuando te refieres a experiencia espiritual, ¿cómo fue? ¿Qué pasó? Es que es raro, pues, porque la mayoría de personas con las que yo he hablado del tema llegan a esta experiencia espiritual por algo que marcó mucho sus vidas, digamos, una experiencia muy pesada que marcó sus vidas. Y por eso la gente como que empieza a investigar un poquito de la espiritualidad. Mi experiencia fue un poquito todo lo contrario. Entonces, nada, yo iba en un bus, en verano, camino a downtown porque yo trabajaba en el centro de la ciudad y vivía en las afueras, casi que tan afuera que era otra ciudad. Entonces yo tenía que coger bus, tenía que coger metro y tenía que coger streetcar para llegar al trabajo. Y yo era la primera en el bus porque era la primera para que hacía. Entonces iba en el bus solita, era verano, y así de que estaba el cielo azul, los pájaros cantando, y es como, me baja como una descarga de joy, como de felicidad pura. Y es como que veo luz, y luz es lo único que siento, y felicidad es lo único que siento. Y lo siento que fue como un trance, que no sé cuánto duró. Y cuando yo salí de ese trance, yo dije, ¿qué es esto? Esto nunca me había pasado en la vida. Sí, sentiste algo diferente. Sí, yo fui criada católica, pero yo hacía pues como los rituales católicos por practicarlos nada más, pues como Sí, como por seguir lo que ya todo habías el mundo aprendido. estaba haciendo. Sí. Mis papás lo estaban haciendo, en mi colegio también, pues era un colegio católico, pero yo nunca había sentido la conexión espiritual Como la del bus. con Dios, con el espíritu, con el universo, con la madre y con nada. Pues Claro. yo me sentaba ahí en la misa y escuchaba nada más. Y lo que sentí ese día, pues yo nunca lo había experimentado en la vida, entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, literalmente puse en Google como qué pasa cuando uno siente luz y felicidad, y Google quedó loco, o sea, obviamente no me supo responder porque ¿qué va a decir? Y desde ese entonces yo me puse a ver cuánto podcast había del tema, espiritualidad, libros, como tenía que bajar tanto en diferentes medios de transporte hasta el trabajo, tenía 3 horas para leer cada día, 1 hora y media bajando y 1 hora y media subiendo. Y leí, me llené de conocimiento. Y en esas, yo me gradué en el 2020, en mayo del 2020. COVID. En COVID. Ajá. Entonces, cuando yo estoy teniendo como toda esa experiencia espiritual, yo dije, esto es a lo que yo me quiero dedicar el resto de mi vida. Wow. Entonces, bueno, cambié,
Bueno, ¿y qué averiguaste? O sea, ¿qué salió en esos podcasts? ¿Qué salieron en esos libros? ¿De qué se trataba esto? O sea, ¿qué era sentir felicidad y sentir luz y sentir como un excitement? ¿Qué era? O sea, ¿qué identificaste que antes no sabías? Bueno, digamos que ese momento de luz y de felicidad fue solo ese trance. Después salí del trance y volví a ser yo. Solo que ya como con ese conocimiento y con ese sentir que sabía que podía experimentar. Entonces, dentro de todo ese conocimiento, di con la meditación, di con el yoga. Entonces, cada mañana me hacía mi práctica de yoga, me hice como una rutina de cosas que había aprendido. Las comencé a implementar. Y Buenísimo porque llegó en un momento de vida donde todos nos enfrentamos a algo fuera de nosotros, fuera de algo que no sabíamos que iba a pasar y fue la pandemia del 2020. So, tú te gradúas en mayo del 2020, a 2 meses de que haya empezado la pandemia, donde era una fase que no sabíamos realmente qué era, lo que estaba pasando en el mundo y cómo fue vivir la pandemia como migrante en Canadá. ¿Cómo fue eso? bueno, digamos que para ese entonces mi hermano estaba viviendo conmigo también. Él llegó a finales del 2019 a hacer un diplomado en Toronto. Entonces estábamos los dos viviendo en el mismo cuarto, que para contexto nunca habíamos vivido juntos, pues como en el mismo cuarto, como que cada uno siempre tenía su cuarto separado, pues así crecimos. Entonces pasar de nunca convivir en el mismo cuarto a convivir en el mismo espacio y encerrados en pandemia, pues eso fue muy difícil. Y también, digamos, la tesis que uno se dedica todo el año a poder sacarla, como la pandemia encerró todos los últimos 3 meses de mi carrera, pues eso no se pudo hacer físico, eso tocó online, mejor dicho. Difícil. Mi diploma de la universidad me lo mandaron por FedEx, debajo de la puerta llegó, doblado, después de 4 años. Y Pero muchas bueno, no. personas lo vivieron así, no creas, graduaciones donde todo era online, sí, cambió el mundo completamente. Total. Ahí, digamos, lo importante que yo hice en mi vida fue decir un poco como, bueno, yo estoy en Toronto, ya me gradué, se me va a vencer el contrato de la renta en esta casa, no tengo trabajo en Toronto, me voy a Montreal, que es una ciudad donde sí conecto más. O sea, te devuelves. Me devuelvo. ¡Wow! ¡Qué interesante! ¿Y el francés? No, bueno, el francés tenía 4 años que no lo practicaba. ¿Y entonces? ¿Por qué la decisión? O sea, obvio la ciudad y todo, pero ¿y el idioma? Bueno, yo sabía que las bases estaban por ahí en el subconsciente de mi cerebro. Lo que yo necesitaba era volver a agarrarlas y practicarlo. Ahí lo que hago es volver a comenzar otra vez, porque las personas, por tercera vez, ¡Wow! porque las personas que yo conocía en Montreal eran todos mis amigos de la escuela de lenguas, que después de 6 meses ya cada uno para su casa. Sí, claro, porque si vienes a estudiar un idioma, sabes que vienes por un tiempo determinado, no permanente, ¿ok? O sea, no conocías a nadie. No conocía a nadie. Un amigo de la universidad me llevó a Montreal en carro, desde Toronto, que son como 5 horas. Entonces yo metí todo en su camioneta, digamos, todo mi haber, que uno acumula muchas cosas en 3 años, y como diseñador industrial yo tenía plancas de madera, tenía aluminio, una kit de herramientas así gigante, bueno, etc. Y en Montreal él me dejó, y Montreal pues obviamente todo cerrado, era lo peorcito de la pandemia. ¿De qué tiempo estamos hablando más o menos? 2020. 2020, junio, julio, Junio. verano 2020. Sí. Ok. Entonces yo llego a Montreal sin conocer a nadie, sin trabajo, la gente encerrada. ¿Y llegaste a dónde? No, pues bueno, yo desde Toronto encontré un apartamento. Ok, wow. Los dealings del apartamento, el contrato, los cerré desde Toronto y allá llegué.
Ok. Y allá llegué. Y como yo ya tenía como esta visión de que quería enfocarme en el desarrollo personal y espiritual y el crecimiento como de empoderamiento, mientras que buscaba trabajo empecé a formar mi empresa Ok. en ese tiempo. Buenísimo, en el 2020. Renació. Siento que muchos proyectos renacieron en pandemia porque nos obligó a encerrarnos y a pensar en, wow, o sea, que esto no era la vida que yo pensaba, donde creíamos en una normalidad que teníamos, sino que el encierro nos obligó a repensarnos cuál es nuestro propósito también acá, qué es lo que queremos hacer acá más que trabajar, estudiar y seguir normalidades, por decirlo así. Y nació tu empresa. ¿De qué es tu empresa? Cuéntanos un poquito entonces, adentrémonos un poco más al proceso. Llegas a Montreal y nace tu empresa. ¿Ya tenías trabajo cuando llegaste a Montreal o llegaste a buscar? Llegué a buscar. Ok, en francés. En inglés. En inglés. En inglés. Sí, en Montreal tienes la posibilidad de encontrar trabajos en inglés. Ok. Sí. Obviamente si tienes el francés es un plus, pero igual puedes aplicar a trabajos en inglés. Yo empecé con un podcast. Sí. Mi podcast empezó en el 2020 de, digamos, todo este conocimiento que yo había compilado, como recolectado. Sí, desde el bus, desde la experiencia Desde la del experiencia bus. del bus, que Buenísimo. ya tenía eso como un año de haber pasado. Okay. Y digamos que lo que yo quiero es ayudar a las personas. Okay. Digamos, en ese tiempo ese era como mi propósito. Y fue muy interesante porque yo pensaba, así como cuando uno se le ilumina el bombillo con algo y tú dices, fue pucha, el mundo entero tiene que saber porque es que esto va a ayudar a muchísima gente. Okay. Y desde ahí yo empecé a hablarle a mis amigos como, uy, la meditación y el yoga y esto y lo otro. Pero digamos que ahí yo comienzo a construir las bases de lo que va a ser mi emprendimiento. Okay. Y después me costó, pero después conseguí mi trabajo en Montreal en una non-profit. ¿De qué trabajabas? ¿Cuál fue ese primer trabajo en Montreal? Bueno, ¿Fue tu primer trabajo profesional, por decirlo así? fue mi primer trabajo después de haberme graduado de la universidad. Ok. Sí. Y ese lo conseguí haciendo networking. Ok. Entonces, así de una amiga del amigo de la amiga de la amiga, que vive en Montreal. Entonces, con ella me contacté y, ay, vamos por un café. Era COVID, pero como que mantuvimos distancia. Fuimos por un café, hablamos y después, como a los 3 meses, ella me dijo, ay, estamos buscando a alguien en la empresa en la que yo trabajo que haga... Creo que el título que estaban buscando en ese entonces era como transferencia de conocimiento, como de los datos que ellos estaban recolectando los querían poner out there, un poquito como marketing, un poquito como creación de contenido. Okay. Entonces ella me dijo, bueno, le voy a decir a mi jefe, a ver si tenemos una entrevista, tal. Tuvimos la entrevista y me contrataron como creadora de contenido digital en esta empresa. Y para no hacer la historia así súper larga, ahí me quedé casi 2 años en la empresa. Buenísimo. Pausa. La importancia de hacer networking al momento de buscar trabajo. Vital, porque nos podemos pasar horas, días, meses en plataformas convencionales buscando, pero el networking es conexión aquí, conexión allá y, ejemplo, 2 años después en la empresa. Buenísimo. 2 años después y a los 6 meses, digamos que me ascienden a directora de diseño de la compañía. A los 6 meses. ¡Wow! Eso está buenísimo. Lo hemos visto en episodios anteriores. Lo más importante muchas veces, más que el puesto en el que entres, es la industria. En tu caso fue un non-profit, te gustó, a los 6 meses vieron tu rendimiento, te ascendieron. Otro tip. Sí. Y eso de buscar la industria a la que te gusta y a la que tú resuenas es súper importante porque la compañía en la que yo estaba trabajando, donde hice las pasantías en Toronto,
Era una compañía de marketing que tenía súper buenos contactos. O sea, yo como diseñadora industrial, mejor dicho, si fuera otra persona, babearía por ese puesto, pues porque ellos trabajaban con Kellogg's Canada, trabajaban con Warner Brothers, trabajaban con Walmart, Estados Unidos. Wow, muy buenas cuentas. Muy buenas cuentas, e hice muchos productos con ellos. Ujú. Digamos, saqué una línea de productos de peluches Ok. para Walmart Canadá. Hice la página web de Kellogg's Canada también en una promoción que tenían. Buenísimo. Como que el contacto súper bueno, el trabajo de muchas conexiones, pero no era lo mío. Ok. Y aunque estuviera sacando cosas que uno dice, wow, como que me vuela la cabeza trabajar con Warner Brothers en Los Ángeles, no era lo mío. Y como que mi alma se estaba achicharrando por dentro. Claro. Entonces, después de haberme graduado de la universidad, yo dije, yo no puedo trabajar para compañías así. Yo necesito que la compañía para la cual yo trabaje tenga un propósito en el cual impacte positivamente algo, alguien, algo, lo que sea. Una causa, una comunidad. Ok, y esto iba muy de la mano también con tu emprendimiento. Contémosle un poquito a las personas de qué es tu emprendimiento que empezó en pandemia en 2020 y hoy 2024, de qué se trata tu emprendimiento hoy en día. Y también emprender como migrante, que tampoco es fácil. Sí, pues digamos que yo usé la pandemia y esos meses en donde yo estoy buscando trabajo para hacer un curso, un diplomado de coach de vida. Y digamos que eso, si lo ponemos ahorita en el presente, yo ahorita soy coach en liderazgo personal y empoderamiento. Y lo que hago es ayudar a las personas a conectarse un poquito con ellas mismas, ayudarles a darse cuenta como del velo que tenemos encima, como de la realidad con la que crecimos. Y digamos que darles un poco de ayudarles en este proceso de autoconocimiento con herramientas, con el Enneagrama, por ejemplo, que es una herramienta de personalidad, te dice cómo actúas desde el ego, te dice cómo eres desde la esencia. Y son estas como herramientas de conocimiento que te ayudan a entenderte mejor, como cuáles son tus comportamientos, por qué reacciono de cierta forma a esto que me pasa, cómo me desenvuelvo yo en ciertas situaciones. Pues tiene muchas áreas. Self-development, literal. Wow. Y siento que es un tema tan importante, Majo, al momento de ser migrantes, porque cuando llegamos y vivimos esta experiencia de ser migrantes, hay muchísimas capas que tenemos que quitarnos encima. Entrar a un nuevo contexto, entrar a un nuevo idioma, entrar a una nueva cultura. Son muchísimas las cosas que tenemos que aprender, vivir y demás, pero al mismo tiempo también estamos muy arraigados a lo que hemos construido por toda la vida, nuestras culturas y países de origen, y es ahí donde tiene que entrar un poco todo este crecimiento personal y este desarrollo personal que hoy en día se está hablando mucho, pero es muy reciente también. Tampoco es algo que todos sepamos muy bien, sino que creo que la pandemia ayudó a este despertar social, a preguntarnos y a cuestionarnos un poco de qué es mi vida después de una pandemia. O sea, como que llega otra pandemia y qué, ¿sabes? O sea, todo se me va en trabajar, estudiar y demás. ¿Cuándo vivo? ¿En qué momento vivo? Y si estoy viviendo en el mismo momento de estudiar y trabajar, ¿cómo lo estoy haciendo? ¿Lo estoy viviendo consciente o no? Así que es un tema súper interesante, especialmente para todos los migrantes que nos están viendo en este momento y nos están escuchando. Es un tema que resuena mucho, especialmente cuando sales de tu zona de confort. Es salir de tu zona de confort, es decir, migrar. Total. Yo creo que la pandemia fue un shift, un cambio de conciencia masivo. A cada uno, pues, digamos que le pegó diferente ese cambio, pero digamos que eso no tiene vuelta atrás. De una u otra forma, la pandemia te impacta. Y al ser migrante, como tú dices, todo este
tema de salir de tu zona de confort y llegar a un lugar nuevo te confronta mucho con quién eres en realidad, como quién has sido durante todos estos años. Digamos, si migras a los 19 o si migras a los 50 o si migras a los 28, digamos que llevas una trayectoria de lo que llevas siendo, de lo que es tu identidad. Claro. Y cuando llegas acá, como no tienes esas cosas que son conocidas para ti, te pierdes un poco. Claro. Y en ese perderse, Es como perder un poco de identidad. pierdes identidad, digamos que entran muchas cosas a jugar. Claro. Entra el cambio de cultura, entra el cambio de idioma, entra el cambio de la comida también. Muchos cambios. Y gestionar un poco tu humanidad, que es algo que no nos enseñan en la educación actual, en el sistema educativo actual, Sí, es cierto. como Wow. seres humanos. Qué tema tan interesante, y esto nos da para un podcast. Yo creo que tenemos que hacer otro podcast especialmente hablando de la importancia de tener este crecimiento personal al momento de emigrar, porque es un tema muy, muy largo. Pero volvamos un poco a lo que estábamos hablando de tu historia como migrante. Estabas en Montreal, llevas 2 años viviendo en Montreal, al mismo tiempo estás emprendiendo, o sea, estás con tu emprendimiento, pero con tu trabajo full time. ¿Y qué más pasa en la vida de Majo conectado con el presente? Hoy estás en Vancouver. La gente Hoy quiere estoy en saber cómo, Vancouver. por qué no están haciendo la entrevista desde Toronto, desde Montreal, perdón. ¿Cómo te trae la vida a Vancouver? Bueno, digamos que ya estando en Quebec, me doy cuenta que la provincia tiene su otra capa de leyes que otras provincias no tienen. Entonces, para yo sacar mi residencia permanente, tengo que salir de Quebec, tengo que salir de la provincia, porque ellos me estaban pidiendo casi que francés académico, un nivel de francés que en ese momento no tenía, y como que me hubiera graduado en una universidad en Quebec también. Mejor dicho, todo lo que estaban pidiendo yo no lo tenía. Vamos a poner pausa un momentico a las personas que no saben mucho de este tema, de cómo es el tema de residencia permanente. Aquí, para tener una residencia permanente tienes que cumplir con cierta cantidad de puntos. Puntos que te da tu idioma, el idioma que tengas en cuanto al idioma inglés o francés, tu edad, dónde estudiaste, si te graduaste, experiencia laboral y demás. En el caso de Majo, entonces, idealmente que te hubieras graduado en Quebec y que tuvieras francés. Sí. Y tenías inglés y te habías graduado en Toronto, es decir, en otra provincia. Sí. Okay. Y que igual si hubiera tenido todos los requerimientos, en ese momento el tiempo de espera provincial estaba en 2 años. Wow. Antes de aplicar federalmente, que es como lo que ya hacen en todas las otras provincias. Sí. No tienes que aplicar provincia. Siento que Quebec tiene sus reglas muy estrictas, a diferencia de otras provincias como British Columbia, Alberta, Saskatoon. Son diferentes. Sí. Las reglas son un poco más abiertas porque estas provincias hablan inglés. Quebec es muy enfático en querer personas que hablen francés para que se mantenga su cultura, lo cual tiene sentido. Sí, bueno, entonces digamos que yo sé que no cumplo con los requerimientos. Para ese entonces me quedaba como 1 año de work permit. Ok. Y yo no me quería devolver a Toronto. Entonces yo dije, bueno, quiero algo nuevo, quiero una nueva aventura. Y una de las cosas que vi que me gustó de Vancouver fue un máster's en la Universidad de British Columbia de inteligencia social y emocional. Wow. Sí, que es la única universidad que lo tiene en Canadá, porque es una carrera que abrió en el 2015. O sea, súper, súper reciente. Lo que hablábamos es un tema muy reciente. Muy reciente. Y yo esto lo leí en un libro así por pura sincronicidad. Entonces decido mudarme a Vancouver para tener mi residencia permanente. Ok. Por medio de estudio, por medio trabajo, de la provincia y de experiencia laboral. También. Wow.
Wow. ¿Y llegaste a Vancouver? ¿En qué año llegaste a Vancouver? Yo llegué a Vancouver en el 2021. Ya este año van a ser 2 años que llegué a Vancouver. Y así fue como conectamos Y así fue como conectamos. con Dare y con Majo también. Hace aproximadamente 2 años en la búsqueda de vivienda y hoy estás acá. Sigues con tu emprendimiento. Sigo como emprendimiento. Ahí en este momento estamos trabajando como tras bambalinas en muchos proyectos que se vienen. Y eso me tiene súper emocionada. Digamos, ahorita sigo en búsqueda de trabajo normal, corporativo, para ya tener como todos los requerimientos de mi residencia permanente, pero voy con mi emprendimiento a full, porque eso es lo que más me apasiona. Qué bueno. ¿Cómo podemos decirle a las personas que nos están viendo, quizás para ya cerrar todo este episodio que hemos hablado de cómo ha sido o cuál es la importancia de tener un crecimiento personal y un desarrollo personal y de conocerse uno mucho para vivir esta experiencia de ser migrante más consciente y que se disfrute un poquito más? Porque son muchos los retos que tenemos que vivir y que tú los viviste desde la primera vez que llegaste a Montreal a estudiar francés a hoy. Son muchos retos en el idioma, en la cultura, en afrontar, no sé, momentos de soledad, momentos de cuestionarse si tomaste la mejor decisión o no. O sea, todos los hemos vivido, incluyéndome. Cómo después de entender en este 2020, en el 2020, en la pandemia, de como awakening que tuviste, cómo ha cambiado desde ese 2020 ahora tu experiencia de migrante teniendo este conocimiento de desarrollo personal. Bueno, como lo resumo, porque es que pucha, eso es un temazo. Sí. Pero yo creo que, digamos, uno viviendo y creciendo en el mismo país o en la misma ciudad por largos periodos de tiempo, lo que hace, digamos, el ser humano como mecanismo de defensa al ser desconectados de nuestras madres es comenzar a adaptar tu máscara, y tu máscara es el ego. Entonces comienzas a crear tu personalidad desde ahí, de cómo vas a sobrevivir en esta sociedad donde aparentemente estás solo, porque ya no estás como conectado con tu madre, que es como lo que te daba ese sentido de unificación con el todo. Entonces uno va creciendo y uno va desarrollando esta máscara que es el ego. Digamos, cuando uno llega a ser migrante, como adulto ya, esa máscara está súper solidificada y uno cree que es el ego, porque es lo único que conoces. Pero el ego son características nada más de cómo tu personalidad decide afrontar muchos retos. Y la gente afronta retos de forma distinta. Digamos, yo afrontaré retos distintos a cómo tú los afrontas, a cómo los afronta el vecino de acá al lado. Y eso tiene mucho que ver, está arraigado en la personalidad que desarrollaste. Entonces, ¿qué pasa? Cuando uno migra y todo a tu alrededor cambia, te ves como enfrentado a verte, a ver esos defectos como egoicos con los que has estado transcurriendo toda tu vida. Ahí como lo que te ofrece el descubrirte y el desarrollo personal y conocerte bien tú quién eres, te da la oportunidad de salir de ese caparazón del ego y explorar tu esencia un poco, que es como la dualidad del ser humano. ¿Quién eres detrás de la máscara? ¿Quién eres en vez de reaccionar? ¿Cómo puedes responder? Porque, y ahí entra un poquito como la visión que tenemos de la realidad. La realidad tiene dos caras de la misma moneda. Está lo que pasa en cierto momento y cómo tú percibes lo que pasa. Como tú percibes lo que pasa, crees que es la realidad, pero no lo es.
lo ves desde tus lentes, desde tus filtros, desde tu personalidad. Entonces, digamos, cambiar un poquito esa narrativa a conocer un poco tu esencia y a verte un poco de forma distinta y a lo que te está pasando, te va a ayudar mucho a afrontar los retos sin tanto sufrimiento. Me parece súper valioso lo que nos estás diciendo. Yo sé que es bastante información de entender de qué es eso del ego, cómo me quito el ego, cómo me quito la máscara y demás. Pero si lo podemos resumir es cómo podemos entender que esta experiencia de ser migrante nos pone en situaciones muy vulnerables y esas situaciones vulnerables tenemos dos opciones y dos miradas. ¿Cómo las vivo de una manera más consciente o no? Y vivirlas de una manera y desde un lado más consciente, desde un lado de conocerme y conocer que esas situaciones no me representan, esas situaciones no son algo a largo plazo, van a ser para siempre, sino son situaciones que están ahí para enseñarme porque estoy fuera de mi contexto que conozco. Así que... Claro, y eso abarca muchas cosas, son creencias limitantes, digamos, cuando entras, sí, cuando entras a esta cultura canadiense, que no es canadiense, sino que tiene 80,000 culturas más de tantos países, o cuando algo te pasa y tú dices, bueno, yo siempre creí que esto era así, pero ahorita que estoy enfrentado a esta situación, siento que de pronto no es lo mismo, ya no creo que eso es verdad, o ya no creo que esa sea mi realidad. Entonces, cuando comenzamos a cuestionarnos tantas cosas, ahí es donde, digamos que esa pérdida de identidad entra en juego y la pregunta ahí del asunto es cómo comenzamos a construirnos otra vez. Y ahí es donde, digamos, entra Born to Transform, que es la organización que yo he estado creando para hacer ese acompañamiento de conocimiento y desarrollo personal. Buenísimo, especialmente en la experiencia de ser migrantes. Sí. Claro. Bueno, Majo, yo creo que este episodio nos da para segunda parte, especialmente metiéndonos en el tema de desarrollo personal en la experiencia de ser migrantes. Pero para terminar con tu experiencia de migrante, tenemos unas preguntas que le hacemos a todos nuestros invitados al finalizar cada episodio. Y una de estas preguntas es, ¿qué le dirías a una de las personas que está viendo hasta ahora este episodio, que está escuchando este episodio y quiere venir a Canadá, quiere migrar, después de tu experiencia de haber pasado por Montreal, por Toronto, de llegar a Vancouver, de empezar de cero en todo momento? ¿Qué le dirías a esta persona que está buscando información o hasta ahora va a migrar? ¿Cuál sería ese consejo? Bueno, digamos que todas las decisiones que tomamos tienen un costo. Si estás pensando en migrar, las decisiones que tú tienes, digamos, en esa dualidad es cuál es el costo de yo quedarme en mi país, en donde estoy, en mi país de origen, y cuál es el costo de irme a otro país, a migrar. Y por costo me estoy refiriendo a costo personal, no a costo financiero. La experiencia de vivir en otro país, la experiencia de estar confrontado por personas que piensan distinto a ti, es algo que te ayuda a crecer como humano, es algo que te expande la mente, te expande el alma, y si tú ya estás como queriendo migrar, es porque te lo está pidiendo la vida, es porque te lo está pidiendo el universo. Entonces mi consejo sería, obviamente, asesórate bien, pero lánzate. Lánzate. Qué buen consejo. Segundo, ¿qué traerías? ¿Qué debería traer este migrante al momento de lanzarse, como tú dices, en su maleta? Algo que tú consideres que es importante traer de su país de origen para vivir esta experiencia, algo aparte pues de ropa y demás, algo como más, algo que quepa en una maleta claramente. ¿Qué sería eso? ¿Qué le recomendarías traer?
Bueno, yo creo que de pronto algo que los conecte un poquito con la cultura. Digamos, yo no me acuerdo qué traje en esa primera vez. La primera vez que uno migra trae cosas súper innecesarias también. Uno cree que es ya, mejor dicho, todo o nada y la verdad no es así. Pero algo que te conecte, digamos, uno como colombiano les gusta mucho las arepas, un calentador de arepas, una parrilla de arepas, digamos, puede ser algo chévere que tú Buenísimo. digas, te levantas Útil. en la mañana, Y no pesa nada. no pesa nada, me hago mi arepita, Me como que conecta. te conecta así Sí, como con tu con tu cultura. cultura. Qué bueno, qué buen consejo. Y ya como para terminar y para cerrar este episodio, quisiera preguntarte que, pues que viene también para ti, para este momento, en lo que estás haciendo con tu emprendimiento y como cuál ha sido estos como finales, este final, o sea, no final, pero después de haber pasado por todas estas experiencias de emigrar, ciudades y demás, ahora estando en Vancouver, sientes que estás en el lugar correcto, sientes que has tomado esta decisión de estar aquí en esta ciudad, en esta provincia también, y también juntándolo con tu experiencia de ser migrante y con tu experiencia de ser emprendedora también. Bueno, digamos que un poquito el desarrollo personal es algo que nunca termina, o sea, porque la vida te va poniendo nuevas situaciones, nuevas personas en donde tienes que aplicar lo que ya, digamos, el conocimiento que ya te ha entrado de alguna forma, es como integrarlo, hacerlo parte de ti. Vancouver ha sido para mí la integración de todo el conocimiento que yo he estado aprendiendo en los últimos 3, 4 años ya, va a ser este año 4 años. Eh, Muy interesante porque yo como coach me veo enfrentada a estas situaciones difíciles y aplicar el conocimiento no siempre es fácil, no siempre es fácil, se necesita perseverancia, se necesita compasión, autocompasión, mucha autocompasión. Yo siento que estoy acá porque la vida me quiere acá. Estoy acá por una razón. Que tal vez la he encontrado, tal vez todavía no. Y no sé qué me depare el futuro. Porque yo cuando llegué a Montreal, yo dije, bueno, acá me quedo por los siguientes 10 años. Y la vida fue como, no, mi ciela, a moverte. Entonces, bueno, no sé, tal vez me devuelva a Montreal. Pero ahorita estoy desenfocada en el presente, en lo que estoy creando con mi empresa. Estoy sacando ahorita próximamente un ebook o varios ebooks que representan las diferentes personalidades del Enneagrama. Y también voy a estar lanzando próximamente sesiones 1-a-1 para este acompañamiento de desarrollo personal. Buenísimo, eso te iba a preguntar, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cuáles son tus redes sociales, las redes sociales de tu emprendimiento? Para que nos cuentes cómo podemos pues encontrarte y saber más de todo este tema de desarrollo personal que es súper necesario al momento de ser migrantes. Bueno, en las redes estoy como borntotransform.ca. También mi podcast se llama así, Born to Transform. Y ahí pueden encontrar. Todo. Ahí pueden Igual encontrarme. aquí en la descripción del episodio les vamos a dejar todos los links y demás para que las personas que quieran saber más de este tema de desarrollo personal cuando eres migrante, pues busquen a Majo y aprendamos y esperemos poder hacer otro capítulo porque esto se nos va a alargar. Majo, gracias. Gracias por compartirnos tu experiencia de estos últimos 8 años viviendo en Canadá. Migraste muy joven y te admiro un montón porque no me imagino haber llegado a vivir esta experiencia a los 19 años. Full admiración, full admiración. Gracias por este momento. Gracias por todos los consejos que nos dice, que les diste a todas estas personas, a esta comunidad de migrantes y newcomers que estamos aquí aprendiendo de la historia de otras personas. Muchas gracias. Quisieras dar un final consejo, una herramienta final que deberíamos saber todos, que deberíamos saber yo sé que es muy difícil, pero quizás solo una herramienta que tú digas, miren, si ustedes hacen esto y lo ponen en práctica, esta experiencia de ser migrantes lo va a hacer un poquito más llevadero a esos momentos retadores. ¿Alguna práctica, algún hábito?
Bueno, sí, digamos que yo creo que esto es lo que más sirve, pero es lo que es más difícil también, es buscar algún momento de silencio. Porque es que hay mucho ruido alrededor, hay mucho ruido en que el trabajo, que entonces hacer mercado, que entonces esto y lo otro, como que siempre nos están empujando en varias direcciones y no sabemos a dónde vamos con tanto corre. Como por ahí un dicho en español que dice, el que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve. Es verdad. Entonces encuentra como tu momento de silencio y quédate ahí en esa incomodidad, porque es incómodo estar en silencio. Y mira a ver qué te dice tu intuición, mira a ver qué te dice tu alma, hacia dónde quieres ir, hacia dónde vamos, qué es lo que quiero ahorita implementar, me quiero reinventar o quiero seguir con mi carrera, quiero explorar más de los alrededores, quiero explorar más de mi interior. Entonces, un momentico de silencio yo creo que sería mi consejo. Y algo que quiero agregar también, yo que me he movido tanto como de ciudad en ciudad, digamos que el trend ha sido que siempre que me mudo no conozco a nadie en esa ciudad. Pero siempre he conocido a alguien, alguna persona o par de personas que terminan siendo un apoyo, como terminan siendo mis ángeles de la guarda. Entonces me pasó en Toronto, me pasó en Montreal, me pasó en Vancouver, y es como la vida tratando de decirte como te lanzaste, acá te sostengo. Entonces, bueno, con eso quería cerrar. Conectar con una comunidad, con amigos que se convierten en familia al momento de emigrar. Bueno, con esto los dejamos. Gracias. Cerramos este episodio tan bueno. Vamos con segunda parte de este episodio porque nos queda muchísimo más por compartir. Gracias. Déjenos saber en los comentarios qué fue lo que les hizo más razonamiento en este episodio. Gracias a ti. Muchas gracias por este episodio. Los micrófonos no nos dejan. ¡Qué emoción! Gracias. A ustedes. Muchas gracias. A ustedes que están viéndonos, escuchándonos, gracias. Y bueno, con esto damos por terminado este episodio y muchísimas gracias. Esto fue Canadá Gira Now. Gracias.